Sí, vamos a orar de una vez. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí en este púlpito. Siempre decimos que es un privilegio, un honor inmerecido estar aquí, pero para su honra y gloria estamos aquí en esta noche para tener un servicio más en la Iglesia Oasis. Saludamos a los que nos ven por Facebook y YouTube. Esperamos que esta palabra pues llegue hasta ustedes también y que la reciban en su corazón, igual como los que están aquí hoy en día, en esta noche. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de lo que se va a hablar en esta noche. Padre Celestial que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Sobre todo gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia es grande, Señor, y más grande que los cielos y la tierra. Venimos en esta tarde, Señor, poniendo esta palabra en tus manos, Señor, que has puesto en mi corazón. Que esta palabra caiga en tierra fértil en esta noche, Señor. Abre el corazón de los que la escuchan, Señor, para que produzca el fruto que tú deseas que produzca, amén, Señor. Aleluya, sí, Padre. Te damos gracias, Señor, de antemano, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Porque lo dijiste, Señor, que donde hubiesen 2 o 3 reunidos, congregados en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros. Y he aquí más que 3, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Porque si es para el Señor es muy poquito y si es para mí es mucho. Así que mejor para el Señor. Bueno, hermano, yo creo que esta noche el Señor trae un pensamiento que a mí como que me incomoda un poquito, pero bueno. No sé si llamarle palabra fuerte o no, pero yo sí sé que es una palabra de exhortación, porque es innegable todo lo que sucede hoy en día en la sociedad, en el mundo, todo lo que está pasando. No podemos poner oídos sordos ni ojos ciegos a lo que está pasando. Es muy tremendo. Amén. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Amén. Es cierto, ¿no? Y la iglesia tiene que estar muy vigilante y muy atenta a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Atenta a ver cómo el enemigo está tejiéndote las arañas, está tejiendo redes para atrapar a todo aquel que se deje atrapar. Y entonces eso es lo que nosotros como iglesia debemos ser: atalayas, vigilantes todo el tiempo, y principalmente cuidar lo que tenemos como un tesoro, cuidar nuestra doctrina, porque hoy en día, hermano, la doctrina está amenazada por todo lado. Ya todo mundo es cristiano, todo mundo es hijo de Dios, y nosotros sabemos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ahora todo el mundo va al cielo, ¿verdad? De todo tipo de creencias y todo. Ustedes saben eso y yo no tengo por qué entrar mucho en detalle con eso, pero el punto que quiero empezar es eso. El tema que el Señor me dio para este mensaje se llama: es necesario volver a la senda antigua. Aleluya. Amén. Y eso calaba muy profundo, porque la senda antigua que vamos a tratar de explicar con la ayuda del Espíritu Santo en esta noche es muy diferente a la senda que estamos caminando hoy en día. En serio, el mundo está de cabeza y esa senda antigua está en peligro. Y la iglesia es la responsable de mantener esas sendas antiguas fluyendo en el pueblo de Dios. Amén. La sociedad de hoy en día se encuentra en crisis espiritual, decía el Señor. Crisis espiritual. Hay mucha confusión acerca de la doctrina correcta, que cuál es esta, cuál es lo otro, ¿verdad? Aún los mismos cristianos, hermanos, nos podemos confundir viviendo en medio de esta gran cantidad de normas de fe y de distintas creencias. Por eso les decía al principio que hay que estar vigilantes y proteger nuestra doctrina, nuestra fe, protegerla porque está en peligro. Creencias y doctrinas falsas por todo lado, hermanos. Falsos predicadores y falsas iglesias por doquier. Hay que estar atentos. Por eso digo, esto no es para asustar a nadie, pero sí para exhortar. Y es como que el Señor dice:
Despierten, porque como siempre se predica, Cristo viene pronto y los tiempos se están acortando. Vemos cosas que antes no se veían. ¿Cómo le digo? Es casi que inminente la venida de Jesús, ¿verdad? Tú puedes decir, no, pues hace 2000 años que está viniendo. Sí, pero los tiempos de hoy en día están muy complejos, muy difíciles, y está mostrando todo lo que Cristo dijo que iba a pasar. Amén. Satanás no pierde el tiempo, hermanos. Satanás no pierde el tiempo. Él trabaja overtime todo el tiempo, tratando de confundir ¿qué? La fe. Amén. La fe, porque mientras que confunda la fe del cristiano, del creyente o del que está afuera, que dice que se llama cristiano, se autodenomina cristiano, si confunde esa fe, que ya por sí está confundida los que están afuera, todavía la enmaraña más con más cosas. Es terrible eso que está pasando. El diablo trata de confundir siempre al creyente, principalmente porque somos los enemigos de Satanás. Creer que muchas veces creemos o creen que están practicando la doctrina correcta o que lo que están creyendo es lo correcto. Pero como hay tanto engaño, no se sabe. Y ahí la importancia de estar aferrados a la fe, a la doctrina verdadera, ¿sí? A lo que la Biblia dice, a la senda antigua. Amén, aleluya. La palabra de Dios no habla de doctrina, no habla de evangelio, no habla de protestantes, no habla de mormones, no habla de testigos de Jehová, no habla nada de eso. Habla de un Cristo crucificado. Amén. Y una palabra que hay que obedecer. Es todo obedecer. Hay cristianos que están conformados, hermanos, hoy en día, con venir a la iglesia el domingo y se acabó. Y están dándole migajas al Señor, creyendo que con asistir el domingo ya somos cristianos, tenemos la salvación y vamos para el cielo y vamos para el cielo. Como decía mi pastor, no sé para dónde te vas a ir. Eso es delicado, hermano. Han puesto a Dios en segundo, tercero, cuarto, hasta quinto lugar, y cualquier cosa en sus vidas es más importante que Dios. Y eso es lo que el diablo tiene atrapado a la mayoría de la humanidad y del cristiano. Hay cristianos que están atrapados en eso. No hay ídolos, claro, no hay estatuas en su casa, no se arrodillan ante ninguna imagen rara. Pero todos los demás ídolos que están ocupando el puesto de Dios, el lugar de Dios en sus vidas, amén, a veces no se dan cuenta de eso. Amén. Y no me estoy enojando todavía. Hermanos, sí, las consecuencias de todo esto, hermanos, son muy inevitables. Cuando se aleja de Dios, cuando se deja a Dios en 2, 3 lugares, en el cuarto lugar de nuestras prioridades, las consecuencias son inevitables. No se puede dejarle libre el campo a Satanás, porque anda, ¿qué dice la Biblia? Alrededor, buscando a quien devorar. No se puede dejarle, el pastor decía, un chinchín al enemigo, porque ahí se mete. Hay que estar atentos a esos, hermanos. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. No podemos creer que somos cristianos y que aleluya, aleluya, y allá en la iglesia, en la calle estamos haciendo totalmente lo contrario. No podemos hacer eso. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, 7 dice, todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Amén, amén. Si siembras descuido de la palabra, ¿qué va a entrar? El enemigo a su vida. No hay otra opción. ¿Ven? Eso es así. Vamos a leer un pasaje de Jeremías capítulo 6 y del verso 10 al 19. Generalmente no uso mucho pasajes largos, pero es que esto es una situación que se da en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, y que hermanos, como que tipifica, es tipo de lo que está pasando hoy en día con la iglesia del Señor, con lo que está pasando hoy en día en nuestra generación. Vamos a leerlo hasta el 19. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar,
He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Hoy en día no aman la palabra de Dios, no se ama la palabra de Dios, no hay carga por la palabra de Dios. Y se dicen, son cristianos. El que sigue, hermano. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes. Igualmente porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque entenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. El que sigue. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, porque cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, yo diría, con el permiso del Espíritu Santo, pastores, predicadores, siervos de Dios, que dijesen: escuchar al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hasta ahí. Bueno, esta palabra es muy dura. Por eso yo cuando vino esto en mi corazón, el Señor me dio esto, digo: Señor, pero esto es duro. Pero si al mismo tiempo analizamos, es una realidad latente, hermano. La doctrina está en crisis. El mismo pueblo de Dios está en crisis. Dios está como hecho a un lado. Hay solo un remanente que lucha y batalla, pero el 60% de las congregaciones de la iglesia viven un evangelio de microondas, un evangelio rápido, guachi guachi, decía mi pastor. Y nosotros no podemos seguir haciendo eso, porque los tiempos son difíciles. Voy a usar algo que vino a mi mente. Platicaba con Gabriel la vez pasada y le estaba hablando algo de las clases del instituto, y me dice: porque esto lo usan. Y yo: bueno, pero el Señor me lo puso. Vamos a hacer un poquito de lo que es la historia del pueblo de Dios, la historia de la iglesia. No voy a extenderme mucho porque solo es un pedacito, pero durante el primeros 100 años de la iglesia apostólica, los primeros 100 años, la historia de la iglesia empieza en la ascensión de Cristo, cuando Cristo asciende del Monte de los Olivos. En la historia, en los libros de historia está escrito que ahí se inicia la historia de la iglesia, y el primer siglo, los primeros 100 años, termina con la muerte de Juan, del apóstol Juan, en el año 100. Esos primeros 100 años son lo que se llama el periodo apostólico. Y eso es muy importante, porque ahí es donde se sientan las bases del evangelio. La verdadera doctrina, la senda antigua, esa es la que llama al Señor. Mire, ¿cuál era la doctrina de evangelización de los apóstoles? Había 3 conceptos básicos, dice la historia. Uno, que Cristo era el Mesías, porque era esperado, el Mesías esperado por el pueblo de Dios. Y ese era que Cristo era el Mesías. Esa fue la primera cosa de convicción que sucedió, y que ellos evangelizaban con eso. La segunda fue que murió, resucitó.
Y la tercera es que va a volver. Aleluya. Esas eran tres cosas, únicamente tres cosas. Y después trabajaban sobre ¿qué? Sobre los milagros que hizo Jesús, como testigos fieles de lo que Jesús había hecho. Y posteriormente todo ese primer siglo fue a través de los milagros y de esas tres bases, conceptos de la doctrina de Jesús, ¿verdad? Eso era básico. Pero es triste porque después de los 100 años, ya cuando entran en el segundo siglo y el tercer siglo, los primeros 300 años, después, debo decir, después del primer siglo, ya 200 años después, fueron 200 años, hermanos, de persecución horrible, de maltratos. Hay algunos del instituto que le estoy dando la clase de gratis, gloria a Dios. Se estaba adelantando. Pero fue un tiempo que se llama el periodo de la persecución. 200 años, ¿verdad? De persecución y de maltrato, de martirio, de masacre, de esclavitud. Los perseguían por todo lado, los mataban, los colgaban en el Partenón, en el estadio ese romano, para diversión de los romanos. Los colgaban en árboles vivos, le metían fuego. Tremendo lo que le hicieron. Si usted tiene la oportunidad de leer un libro de historia de la iglesia, se da cuenta que esos 200 años después del periodo apostólico fue lo más terrible que la iglesia, que el pueblo de Dios ha sufrido, ¿verdad? Pero hermanos, había un detalle en esos 200 años. Una iglesia perseguida, maltratada, abusada, masacrada, pero era fiel. Fiel. Le digo a mis alumnos, cuando alguien decía en el tercer siglo, en el segundo siglo, soy cristiano, era porque amaba a Dios. Era porque amaba a Cristo. Porque de segurito, si lo escuchaban, moría inevitablemente. Los mataban si proclamaban a Cristo. Eran perseguidos. Era una iglesia fiel, unida, amorosa. Se amaban los unos a los otros, compartían todo. Era hermosísima la doctrina y la aplicación de la doctrina y de la fe en esos años de esa iglesia perseguida, ¿verdad? Esa es la senda antigua que Dios quiere y que está hablando hoy en día que vuelva el pueblo, volver a la senda antigua, decía Jeremías, porque es importante recordar esas bases de la fe correcta. Como decía al principio, Dios no puso de denominaciones, no puso nada de eso en la iglesia, solo trajo a Cristo para salvar, trajo al Mesías verdadero para salvar al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó en el año 300? La iglesia dice que tuvo la victoria de la iglesia. Yo digo a mis alumnos que fue el fracaso de la iglesia. El fracaso. Porque esa iglesia fiel y firme y empoderada de esa persecución, sucedió que vino un emperador romano que se llamó Constantino y declaró un edicto llamado el edicto de Constantino, valga la redundancia, y aceptó a la iglesia, paró toda persecución. Y ahí fue donde dijeron, gloria a Dios, qué bueno, la victoria de la iglesia, la victoria del cristianismo, porque paró toda persecución. Claro, sí, pero la adoptó. ¿La adoptó quién? El imperio romano, el imperio pagano. Ese imperio pagano la adoptó y la hizo suya. De ahí en adelante ya no es la iglesia perseguida, es la iglesia imperial. Suena muy bonito, pero ¿qué pasó? Se contaminó, hermanos. Se contaminó porque la iglesia estaba mezclada con el paganismo. Ya vinieron los griegos, los romanos, los bárbaros, toda esa gente ahí. Cualquiera era cristiano en esa época, cualquiera pertenecía. Y dicho sea de paso, ahí se inicia el catolicismo. No en la era apostólica como dicen ellos. No, la iglesia popular dice que el primer papa fue Pedro. No señor, porque la iglesia romana empezó a aparecer en la historia a partir del año 300. Ok, entonces ¿qué pasa? Que esa iglesia se corrompe. Y es lo que está pasando hoy en día. No quiero extenderme más en la historia de la iglesia, pero es lo que pasa hoy en día, hermanos. Hemos abandonado la fe, hemos abandonado la doctrina correcta, la estamos poniendo en juego, en tela de juicio. Ya no sabemos ni en qué creemos. Y hablo en términos generales, ¿verdad? Claro que hay un remanente fiel, claro que hay una gente con poder del Espíritu de Dios, pero está muy enredado todo esto. Y eso le pasó a la iglesia perseguida, esa iglesia fiel que sufrió tanto. Cuando se sintió libre, se corrompió, se contaminó. Ya empezaron a adorar imágenes, ya hicieron tantas cosas, que es lo que vemos hoy en día por ahí y por otros lados.
Esas cosas llamaban mi atención y es lo que Dios clama en estos días. Volver a la senda antigua. Dejemos toda esa cosa y volver a la senda antigua. Amén. Es necesario volver a la doctrina correcta. Y Dios advirtió esto, hermano, en su palabra. Mire, usted vaya a Efesios 4, 14 y 15. Vamos a ver dos, no más. Hay muchos textos bíblicos que hablan de esto, pero vamos a ver Efesios y luego 2 Timoteo y luego Mateo. Pero Efesios 4, 14 y 15 dice: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fue lo que pasó en los tiempos de la contaminación de la iglesia primitiva. Y es lo que está pasando hoy en día. Falsas doctrinas, engaños por todos lados, y ya no se sabe a quién creerle. Por eso es que es tan importante la comunión con el Espíritu Santo, para que cuando venga el espíritu de error, tú lo puedas detectar. Porque el mundo está lleno de espíritus de error, de demonios vestidos de ángeles. Hay que tener mucho cuidado, hermano. En 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, también nos habla algo referente a lo mismo. 2 Timoteo 4, versos 3 y 4. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se predicará falsa doctrina como verdadera, y no tienen temor de Dios para hacer esas cosas. Igualmente Mateo 24, 24, y esta es la última cita en cuanto a este tema, a este punto. Dice Mateo 24, 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. A usted, a mí, a la iglesia de Jesucristo la tratará de engañar Satanás con todo eso, contaminando la fe, contaminando la doctrina, como se hizo en el siglo 300. Eso es lo que el Señor llama a su pueblo, para que piense y recapacite en cuanto a eso. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Me están entendiendo? Sí. Gloria a Dios. Sí, amén. Ok, Juan 14, 6 dice, creo que dice, todos lo sabemos, yo soy el que, y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuánto hemos escuchado todo eso? Ese pasaje muy conocido. Todos lo sabemos. Cristo es esa senda. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Jesús es el Mesías. Jesús murió y resucitó, y Él vendrá. Yo soy el camino. Luego dice, la Biblia no habla de esas doctrinas ni habla de otras cosas, habla del camino, de que Cristo es el camino para llegar al Padre, ¿sí? No habla de, como dije hace un rato, de ningún tipo de denominación ni nada de eso. Ahora el verso dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la única verdad. Es en medio de tanta confusión que hay hoy en día, Cristo es la única verdad. Aleluya. Así que no te desvíes por aquí, no veas por allá, no busques verdades en ninguna parte, no busques verdades en ningún tipo de cosas que no sea Cristo. Gloria a Jesús. La palabra de Dios dice: poned los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Aleluya. Es Amén. todo. No pongamos los ojos en nadie, porque puede ser un chamuco disfrazado. Hay que estar alerta, atalayas, como le decía al principio. Y luego el verso también dice: yo soy la vida. Wow. En primer lugar, sabemos que a través de Él tenemos la vida eterna. Es el tesoro más grande que tenemos. Aleluya. Pero también tenemos por ahí en algún lado de la Biblia, que no lo anoté, me lo pone el Espíritu Santo, de que hay que cuidar esta salvación con temor y temblor, porque la podemos perder. Amén. La vida es Cristo. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna que Él nos dio a través de su muerte.
que nosotros no merecíamos para nada, pero también ofrece esa vida de calidad en la tierra, porque a veces llevamos una vida que no parece de cristianos, hermano. Bien mal, como decía mi pastor, ok, las pruebas, yo lo entiendo, la Biblia dice, tendréis aflicciones, perfecto, yo lo entiendo, pero como decía mi pastor, toda la vida en aflicción, toda la vida en problemas, toda la vida quebrado, sin un penny, hey, algo está pasando, y eso lo predicaron hace como una semana atrás. Algo está pasando, hermano. Hay que cuidar la relación con el Señor. ¿No será que estamos poniendo a Dios en 2, 3, 4 lugares en nuestra vida? ¿No será que estamos llenos de ídolos en la casa? En el trabajo, el carro, la señora, el esposo, el hijo, el perro, hasta a todo el mundo ponemos antes que Dios. Y eso no puede seguir siendo así. No se están enojando conmigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios nos ofrece a través de la vida que Él nos da. Yo soy la vida, dice Jesús. Eso, la vida eterna, pero además una vida fructífera, una vida en paz y en armonía con Él, con el Señor. Qué hermoso es no tener nada en la casa, pero estar en paz y saber que Dios está ahí y Dios está contigo ahí. Amén. ¿Ya? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Gracias, Jesús. Amén. Juan 8:32 dice, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vuelvo a lo que dijo anteriormente, la verdad es Él es la verdad, Él es el camino, a Él tenemos que seguir, Él es la senda antigua. Pero ahí dice también, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Claro, en primera instancia entendemos la libertad del pecado, ¿ok? Pero la otra cosa que nos libera o nos liberta Él es de la ignorancia. Porque el peor problema del cristiano es la ignorancia. Nos hace libres de la ignorancia. Conoceréis la verdad es Él es el camino, Él es la verdad, Él es la senda antigua. Y conoceréis la verdad, y esa verdad que es Él os hará libres. Libres del pecado y libres de la ignorancia. Porque otro lado dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, porque no sabe. ¿Y por qué no conoce a Dios? Porque no busca de Dios. ¿Cómo lo va a conocer si es el tercer o cuarto lugar en sus prioridades? Si jamás abren una Biblia. Su palabra es la que nos va a revelar a Cristo, al Padre. Cristo nos revela al Padre a través de su palabra. Gloria a Dios. Es importante eso. Eso está en Oseas 4:6, si lo quiere anotar por ahí. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Una de las cosas más terribles es alejarse de la palabra, porque te alejas del conocimiento de Dios. El éxito de un cristiano es conocer a Dios. Conocer a Dios, ese es el éxito de un cristiano, porque la fe se arraiga, la fe aumenta a raíz de que tú conozcas a Dios. ¿Sí? Dice, ¿por dónde viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por oír y oír la palabra de Dios. No va a venir la fe por otro lado. No busques 5 patas al gato por allá afuera. Busca la Biblia, ábrela de vez en cuando, ábrala, búscala, Dios te va a hablar ahí. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer, porque de esa manera vamos a estar firmes, hermanos, firmes. Porque aquel que no esté firme en el Señor, aquel que esté tambaleando en su fe, aquel que pone a Cristo en cuarto o quinto lugar, aquel que su vida no gira alrededor de Jesús, aquel que no tiene una comunión diaria con el Espíritu de Dios, va a caer. Suena duro, porque hay mucha gente que yo amo que va a caer si no cambia. Y todos tenemos gente, familiares, hijos, hermanos, etcétera, en la sangre, que si no cambian, que si no se acercan a Dios, si no reconocen a Dios, van a caer. Porque lo dice Jeremías. Lo dice Jeremías, yo no lo estoy diciendo. Amén. La destrucción de un pueblo, puse acá una nota que me puso el Señor. La destrucción de un pueblo o de una iglesia o del pueblo de Dios está directamente relacionada con el rechazo al conocimiento.
¿Qué es el rechazo al conocimiento? El rechazo a la palabra. Claro, yo entiendo que el enemigo está en contra de que leamos la palabra, por supuesto, ¿no? Ahora la verdad que te duermes. Pero pon una película y ahí pasa todo el ojo, ahí no te duermes. Es cierto, es chiste, suena chiste, pero es cierto, hermanos, es cierto. Hay una influencia demoníaca fea que cuando empiezas a leer te da sueño o empiezas a bostezar. Mi esposa y yo lo experimentamos casi todos los días. Y no he leído ni 2 capítulos, ni 2 versículos, te voy a decir. Hay una oposición. Y eso lo entendemos, porque el diablo está en contra de eso. ¿Y por qué está en contra? Porque la palabra es la que te va a dar fe. Palabra de Dios es la que te va a fortalecer y te va a acercar a Él y te va a llenar de ¿qué? De conocimiento. Entonces, por eso dice acá que la destrucción de un pueblo está relacionada a la falta de conocimiento, al rechazo a la palabra y al rechazo a los mandamientos de Dios. Y ahí viene otra palabra en juego que se llama obediencia. No, de nada te sirve conocer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis si no la obedeces. Hay que obedecerla, hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos. A veces no nos gusta, pero el cordero pascual se tenía que tragar entero con todo y hierbas amargas. Así es. Como fuera, con vísceras, con todo. Usted dice, ay, qué feo era eso. Es que es un tipo de lo que tiene que hacer el cristiano verdadero. El cordero pascual tipifica a Jesús, tipifica al Cristo, tipifica la senda antigua, tipifica el camino, tipifica la verdad, tipifica la vida. Hay que tragárselo entero, no a medias. No darle a Cristo la mitad de nuestro tiempo y el otro tiempo al mundo. No podemos seguir haciendo eso. Santo Dios, Señor, gracias, Señor. Voy a terminar ya, hermanos. El pueblo de Dios debe entender muy bien lo que Cristo dijo cuando dijo en Juan 15:5: sin mí nada podréis hacer. Hay que meterse eso en la cabeza. Todo cristiano, todo creyente y no creyente también, de los que me están escuchando, si no conoce a Jesús, sepa que tienes que meterte en la cabeza que sin Cristo nada puedes hacer. Así es. Eso es una verdad tan real, porque sin Cristo estamos expuestos al enemigo y el enemigo no está jugando. Qué bueno que se me parara de frente un día de estos para darle unos cuantos trancazos, pero no se puede. Es a través del Espíritu Santo de Dios que vamos a vencerlo. Pero si el Espíritu Santo lo tenemos por ahí en el cajón y el baúl de los recuerdos, hermano, no va a funcionar. No vas a tener las armas. Es difícil, tenemos que entender y meternos en todo nuestro ser esa frase de Jesús: sin mí nada podéis hacer. Esta es la parte del Evangelio que habla acerca de la vid y los pámpanos. Los pámpanos están pegados a la vid, es una rama que está pegada al árbol y ese árbol es Jesús. Si nos despegamos de Él, aunque sea colgando en una ramita, nos secamos siempre. Siempre nos vamos a secar. Hay que estar bien aferrados a la vid para que el pámpano esté verde y eche fruto. Si no, no funciona. Hermanos, hoy en día vivimos en nuestra propia conveniencia. Queremos todas las bendiciones de Dios. Claro, ¿quién dice que no quiere bendiciones de Dios? Todo el mundo quiere bendiciones de Dios, pero nadie quiere pagar el precio. Así es. Nadie quiere pagar y obedecer lo que la Biblia dice. Queremos todas las bendiciones de Dios, pero no queremos someternos a Dios. Y si nos sometemos a medias, en lo que nos corresponde, en lo que nos gusta, en lo que nos cae como anillo al dedo o lo que sea. Estamos sacrificando, hermano, lo más preciado de nuestra vida, poniendo en riesgo nuestra salvación. Y hablo en términos generales, no se me ofenda a nadie. Aquí todos somos salvos, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Estamos sacrificando o poniendo en riesgo nuestros matrimonios, nuestros hijos y nuestros nietos. Los estamos sacrificando, los estamos poniendo en ofrenda a Baal. Los estamos entregando al mundo. Se lo estamos entregando al enemigo. Yo sé que suena fuerte esto, hermano, pero sucede. Cristianos
Están entregando sus matrimonios al enemigo, sus hijos al enemigo, al mundo, sus nietos y por consecuencia todas sus generaciones de ahí en adelante. Eso hay que tener mucho cuidado, hermano. No es un juego. No es un juego. Señor, tenga misericordia. Amén. Amén. El mundo no está jugando, el Satanás no está jugando. No está jugando. Y muchas personas creen que es un juego. No es juego. Si amas a Dios, debemos de buscar su presencia de verdad. Hermanos, estamos echando todo en las manos de Satanás y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe, por nuestra falta de convicción y principalmente por nuestra falta de obediencia a la palabra, por nuestra falta de esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? No es un versículo una vez al mes, no, hermano. El diablo se muere de risa si te ve leyendo la Biblia un versículo al mes. Es una comunión diaria. Es una comunión diaria. Leer la Biblia todos los días. Estar en comunión con el Señor. Tampoco es que dejes de trabajar, pero no necesitamos hacer eso. El Señor anda contigo. Él lo dijo: estaré con ustedes todos los días de tu vida hasta el fin. Él anda contigo donde estás trabajando. Amén. No estés pensando babosadas en la cabeza. Piensa en el Evangelio, piensa en Cristo, piensa en todo lo que Dios ha hecho en tu vida y dale gloria a Él y dale gracias en todo lo que hace. Pero nuestra mente a veces está llena de basura, porque dice tu palabra que lo que tengas en tu corazón, de eso hablas. Llénate de la palabra y verás de lo que vas a hablar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sin armas. Si denle un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Finalmente, cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestra vida con el Señor, cuidemos nuestra relación con el Señor, cuidemos nuestra doctrina, vigile tu doctrina, vigile tu casa, padres, madres, esposos, sean atalayas de su casa. No le entregues tus hijos al mundo, no los mandes al mundo a pelear sin armas. Muchos hogares cristianos están tirando sus hijos al mundo sin armas cristianas, sin armas espirituales. Y el mundo es de Satanás, ¿no lo saben? El príncipe de este mundo se llama Satanás. Y le está soltando nuestras familias, nuestros nietos, sin armas espirituales. ¿Con qué se van a defender? Los van a destrozar. El mundo se los va a tragar. Disculpen que sea tan expresivo, pero pues así me hizo mi papá. Así mi papá Dios. No quiero ponerle ni agregarle. Meditemos sobre esta palabra y que pues el Señor nos ayude. Amén. Este es el mensaje de esta noche. Gloria a Dios. Aleluya.